amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, como habíamos prometido en el vídeo anterior sobre puestos avanzados y sobre protección, vamos a estudiar 3 partidas que tratan sobre este tema. Errores estratégicos facilitan puestos avanzados sobre protección. Esto es lo que vamos a estudiar en estas 3 partidas. En este ejemplo trata sobre cómo crear casillas débiles y transformarlas en fortalezas y puestos de avanzada. Claramente que también el adversario comete errores que nos facilitan esas debilidades que debemos aprovechar. Esta partida entre Chigorin y Tinsley comenzó con E4 y Tinsley plantea la defensa Owen con B6. Si continuó D4, alfil B7, alfil D3, E6 y caballo H3. Un movimiento poco común, pero siempre que usted haga este movimiento, tenga presente que su traslado en un futuro hacia el centro deba estar en su pensamiento. Las negras atacaron el centro blanco con C5, D por C5, alfil por C5, enroque corto y caballo F6. Este movimiento, como es un desarrollo, pero tiene característica de dudoso, puesto que facilita el avance E5 de las blancas. Mejor hubiera sido el desarrollo del caballo a E7. Luego de caballo F6, el blanco no aprovechó inmediatamente la oportunidad de jugar E5 y jugó caballo C3. Preferible hubiera sido directamente el avance E5, pero esta jugada no es criticable debido a que es una jugada de desarrollo. Su adversario continuó con caballo C6, alfil F4, reforzando de esta manera el avance del peón a E5. Ahora, Tinsley viene con su caballo a B4. Esto es una pérdida de tiempo que dejará débil la casilla D6. Y ahora sí, Chigorin aprovecha y avanza el peón a E5, señalando a la casilla débil de D6 en el campo del contrario, que posteriormente será utilizado. Caballo por D3, dama por D3. Ahora tenga en cuenta que la casilla débil está delante del peón de D7, que está también retrasado y puede ser objetivo de ataque. Caballo D5, caballo por D5, alfil por D5 y ahora el traslado de la dama a G3, con lo cual se presiona, se ataca directamente el peón de G7 y se presiona, se pone más fuerza sobre la casilla D6 al tiempo que refuerza el peón de E5. Por lo tanto, ahora el contrario debe jugar rey F8. Usted mismo puede comprobar que de realizar el enroque corto, las blancas podrían entonces jugar alfil H6, ganando como mínimo la calidad, o de lo contrario recibirían mate. Usted mismo puede comprobarlo. En la partida jugaron rey F8, torre de F a D1, torre C8, ambos movilizan sus fuerzas y las blancas con torre D2 planifican después de H6 doblar su torre en la columna D. Las torres blancas han tomado esta columna bajo su control y la debilidad del peón de D7 se vuelve más tangible, más fácil de atacar en un futuro. El alfil se retiró a C6, alfil E3. Las blancas intentan por todos los medios eliminar el único defensor de la casilla D6. Dama E7, caballo F4 y H5. Deja otra debilidad en la casilla G5, que
Después del cambio alfil por C5, dama por C5, el blanco aprovecha con H4. Crea otro cuadro débil en la casilla G5. Su adversario, Tinsley, jugó torre H6, pero podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no captura el peón de E5 con la dama? Usted mismo puede calcular perfectamente que después de caballo G6, la dama de E5 está sin protección y sería capturada. Por lo tanto, torre H6 está intentando de que el caballo no se desplace de su posición para en un futuro jugar torre G6 y presionar en la columna G. Siguió entonces C3, dama E7 y torre D6. Ahora la casilla D6 es una fortaleza para las blancas, un puesto de avanzada para su torre. El negro juega torre C7 y torre 1 D4, una jugada muy útil. Desde aquí la torre tiene más actividad en la horizontal. Puede desplazarse en la cuarta fila tanto hacia el ala de rey como hacia el ala de dama y tiene, como veremos desde el punto de vista táctico, sobreprotege el peón de H4 por medio de rayos X. El negro trata de continuar su enroque artificial con rey G8 y dama D3. Ahora comete un error jugando F5. Esto debilita mucho más la posición y deja definitivamente la casilla G5 a disposición del caballo, que podría maniobrar a H3 y a G5. Pero veamos, en lugar de ese movimiento, si hubiesen capturado dama por H4, esto hubiera sido un error fatal también, debido a caballo por E6, que ataca a la dama y al mismo tiempo a la torre. Vemos la utilidad de la torre blanca en D4. Otra continuación hubiera sido F6, que era algo mejor, con la idea de cambiar el peón de E5 y controlar la casilla G5, pero el blanco mantiene ventaja en la siguiente continuación para transformar su ventaja en otra, en un final de damas contra dama y peón contra dos torres. A continuación podría ser respondido con caballo por E6. Puede haber otra línea también que mantenga ventaja al blanco, pero esta es la más fuerte. Después de caballo por E6, D por E6, torre por C6, torre por C6 y torre D8 jaque, forzando al contrario o bien a capturar con la dama en D8, rey F7, torre D7 y torre C7. Después del cambio torre por E7 jaque, torre por E7 y dama D6, este final de dama y peón contra las dos torres son más fuertes que ellas, aunque también es difícil de materializar desde el punto de vista técnico. Por eso era la mejor continuación del negro en lugar del avance F5. Ahora el blanco respondió con dama G3, reforzando la casilla G5 y defendiendo el peón de H4. Rey F7 y caballo H3. El caballo va hacia el puesto avanzado G5. Torre G6, caballo G5 jaque, rey E8 y F4. Sobreproteger el punto de avanzada G5 y fortalecer el punto D5 son elementos importantes en esta posición. Se ha cerrado la actividad de la torre sobre la casilla G2 conjuntamente con el alfil. Las negras, al ver que su torre en G6 no hace nada, la desplaza a H6 y sigue dama D3. Ahora la dama cambia hacia el flanco de dama para crear otras debilidades de ataque en ese sector. Torre G6 se balancea de un lado a otro, inevitablemente no tiene nada que hacer. Dama C4, B5, dama C5 y torre H6. Echemos un vistazo más frío a esta posición. Las casillas D6 y G5 en el campo de las negras son
pudiéramos decir puntos fuertes para las blancas, que se han asentado convenientemente allí, y por supuesto son débiles por parte de las negras. A lo largo de la columna D, el peón de D7 está retrasado, cuya defensa ata las piezas negras. Este peón de D7 es débil. Todas las piezas blancas tienen excelentes posiciones de ataque, mientras que las piezas negras juegan un papel defensivo y pasiva. Están todas pasivas, defendiendo posiciones constantemente atacadas por las blancas. Aprovechando la disposición tan maravillosa de sus piezas, Chigori encuentra un camino hacia la victoria, y es el avance A4, con el fin de abrir columnas en el ala dama para penetrar en la octava fila con sus piezas pesadas, la torre y la dama, puesto que en el flanco de rey no hay más rupturas para atacar al rey negro. Siguió de esta manera rey de 8. Nada cambiaría en este momento B por A4, puesto que el blanco seguiría con torre B4. Observen la actividad de la torre en D4 que ya habíamos señalado anteriormente. Torre B7, torre por B7, alfil por B7 y dama por A7. Aquí las negras están completamente perdidas. Por lo tanto, no requiere mucho más análisis. Después del rey de 8, el blanco abrió columna. A por B4, alfil por G2. De esta manera se está atacando a la dama que se retira precisamente a A3, apuntando al peón de A7, y ahora sí amenaza capturar el alfil de G2, que se retiró a D5. Torre A4, buena jugada que ataca al débil peón de A7. Nuevamente menciono la gran actividad de la torre en la cuarta fila. Torre B7, torre por A7 y torre por B5. Ahora sigue ya la combinación definitiva. Torre de D por D7, dama por D7. No piense que aquí las blancas van a capturar la dama inmediatamente. Ellas jugaron ahora dama F8 jaque. Después de esto, las negras abandonaron ante la siguiente continuación. Ahora es forzado dama E8, caballo F7 jaque, rey C8 y dama por E8 mate. Por lo tanto, una casilla débil en un campo puede convertirse en una fortaleza para el oponente si una pieza puede establecerse firmemente allí. Esta partida corresponde a Lequine y Astalos, jugada en Kecskemén en el año 1927. En ella veremos cómo las blancas crean un puesto avanzado para un caballo en el centro y lo explotan, lo aprovechan para atacar en ambos flancos. Alekhine inició el juego con caballo F3, D5 y C4. Su adversario juega E6 y la partida después de D4, caballo F6 y alfil G5 se transformó en un gambito de la dama. H6, alfil por F6, dama por F6 y caballo C3. C6. Esta apertura se ha jugado varias veces con el cambio por parte de las blancas del alfil por el caballo en F6, teniendo en cuenta que en este tipo de posiciones con estructuras de peones bastante simétricas, los caballos no son malos, o por lo menos pueden ser en algunos momentos mejores que los alfiles contrarios, que tienen que abrir la posición para tener una gran actividad. Siguió dama B3, caballo D7 y la ruptura central E4. D por E4, caballo por E4 y dama F4, atacando el caballo de E4, que es defendido con alfil D3, alfil E7. Hay que continuar el desarrollo, enroque corto, torre F, E1, una posición muy útil para la torre, puesto que está mirando sobre todo a la casilla E5 en un futuro, que allí se puede establecer una pieza. Torre D8 y torre A D1. Las blancas han movilizado correctamente sus piezas pesadas en las columnas centrales, dama C7 y caballo G3. Observen la gran ventaja de desarrollo que tienen las blancas, quienes han completado toda
sus piezas para darle actividad, mientras que las negras aún permanecen con su alfil de C8 y la torre de A8 sin jugar, además de un juego restringido que se limita a la sexta fila. No han pasado de ella para realizar algún ataque a las blancas. Ahora juegan caballo F8 intentando darle actividad a su alfil. El blanco jugó dama C3, una jugada importante que refuerza con su dama el peón de D4 y la casilla de 5, que se convertirán en una fortaleza en unos pocos movimientos. A5, A3 y A4. El negro ha intentado alguna actividad en el ala de dama, pero esto también ha creado debilidades en su campo, que veremos posteriormente. Y el blanco ha frenado dicha actividad con su último movimiento de A3, caballo E5. Ahora el punto de E5 sirve como puesto de avanzada para los caballos, sobre todo el caballo de E5. Desalojarlo por medio de F6 dejaría también debilidades en la casilla G6, así como E6. Esta casilla también sería una debilidad. Dama 5, intentando cambiar las damas. Las damas, si desaparecen, la defensa del negro sería un poco mejor. Dama C1. Esta situación de no cambiar las damas es importante para el jugador que tiene la iniciativa y la ventaja de espacio. Por ese motivo, dama C1 fue una jugada correcta. Su adversario ha completado el desarrollo con alfil D7. Pero observen, la superioridad de las blancas está fuera de toda duda. Debido a la posición más activa de sus piezas, la ventaja de espacio en el centro. Sin embargo, una vez que tengamos todas estas ventajas, ¿cómo se puede materializar? Veamos cómo Alekhine aprovecha todos estos elementos jugando C5, apretando totalmente a las fuerzas negras. El blanco provoca un autodebilitamiento en la casilla D4 y también en D5 para su adversario. Pero el peón de D4, ahora retrasado, no tiene importancia. ¿Por qué? Puesto que las negras no pueden aprovechar esta circunstancia, así como tampoco pueden plantar una pieza fuerte en la casilla de 5. Con este avance se amenaza llevar el caballo de 5 a C4 y llevarlo posteriormente, establecerlo en D6 controlando esa casilla, así como también la casilla B6, que ha sido debilitada debido al avance del peón hasta A4. Debido a esa amenaza, el negro jugó B5. Las negras evitan esa maniobra, pero a costa también de debilitar el peón de C6. Es allí donde las piezas blancas ahora comienzan a apuntar. Y por ello Alekhine mantiene la iniciativa con alfil E4, amenazando ganar material directamente al capturar el peón de C6, que fue defendido con dama C7. La dama vuelve a la casilla maravillosa de C3, donde defiende las casillas centrales de 4 E5 y puede en cualquier momento desplazarse también por la tercera fila. Ahora, el adversario no tiene muchas cosas que hacer y jugó alfil E8, y Alekhine observa que todas sus piezas están en juego, menos el caballo de G3, que no hace muchas funciones, y por ello realiza caballo E2. La última pieza menor inactiva de las blancas también se envía para atacar al punto de C6, llevando este caballo a C1, a D3 y a B4 para aprovechar la debilidad del peón de C6. La casilla B4 es también un punto fuerte y bueno para el caballo, que como dijimos ha sido debilitado debido al avance del peón de la columna A. Siguió el encuentro con torre A6, caballo F1, caballo D7.
Esto es un esfuerzo del negro por aliviar la presión de las blancas mediante cambios de pieza. Al esquine no le interesa esa situación y decide cambiar caballo por D7, torre por D7, pero incorpora nuevamente su otro caballo a D3, torre D8, y ahora a veces cuando se plantea una estrategia, como por ejemplo en este caso de llevar el caballo para atacar C6, pero como se ha cambiado el caballo de E5, la estrategia cambia, y por eso Alekhine manifestó en este momento su interés de jugar caballo E5 en lugar de llevarlo a B4. Alfil F8. ¿Qué pretenden las negras? Jugar G6, H5 y establecer allí una fortaleza para evitar el ataque. Pero ante esa amenaza existe lo que se llama la profilaxis y Alekhine juega H4. Descubrir las intenciones de su adversario es muy importante para poder contrarrestar esos ataques o sus defensas. Esta jugada impide el avance G6 debido si avanza G6 entonces seguiría H5 debilitando la estructura defensiva del enroque. Veamos. ¿Qué hubiera pasado? Las negras aquí jugaron torre a A8. No tienen mucho contrajuego. Pero vamos a ver qué hubiese pasado si ellas juegan G6. En ese caso seguiría H5, que era la idea del blanco, y después de G5 romper con F4 esa estructura defensiva de las negras. Por lo tanto, la ventaja del blanco aquí en esta posición es considerable. También podemos mencionar que se amenaza dama G3. La ubicación de la dama en C3 era de una vital importancia para trasladarla al ala del rey. Después de torre a 8, Alekhine retira el alfil a B1 con la intención no solamente de mover la dama a C2 y responder a G6 con H5, sino que veremos también este alfil cómo ocupará nuevamente otra diagonal en A2 a G8 importante en el ataque. Luego de H5, dama F3. Ahora las blancas comienzan a hacer provisiones para un ataque en el flanco del rey y el puesto de avanzada, con el caballo de E5, que es una pieza clave en este plan de ataque. G6, G4, H por G4, dama por G4, alfil G7. Ahora las negras han establecido una fortaleza defensiva. El alfil de G7 protege al rey, el D8 está sobreprotegiendo el peón de F7 y el de G6. Por lo tanto, Alekhine ahora moviliza su alfil en esta importante diagonal de A2 a G8. B4, intentando cubrir esa diagonal por medio del avance a B3, pero el alfil escapa a C4. Hay que tener cuidado con darle contrajuego al adversario. Podría decir, bueno, vamos a ganar un peón, pero después de A por B4 el negro puede jugar A3, B por A3 y torre por A3. Y las negras, a cambio del peón, podrían tener un contrajuego y crearle a las blancas dificultades en la materialización de su ataque. Por lo tanto, alfil C4 es una buena jugada que es respondido con B por A3, B por A3, pero ahora la torre de A8 sigue cautiveria en A8 sin ninguna función. Dama A5 y dama E4. El blanco le está recordando a las negras que existe una debilidad en C6 y que tiene que jugar defensivamente con dama C7 para defenderlo, y sigue dama F4. Con lo cual se está mirando a la indefensa dama de C7, que podría traer temas de combinación. Torre a B8, buscando un contrajuego en la columna B, pero sigue H5. El blanco incrementa su
actividad agresiva en el ala de rey y amenazan capturar en G6, rompiendo definitivamente el refugio de los peones del rey de las negras, quienes respondieron con G por H5 y ahora una jugada importante de ataque, rey H1. ¿Quién diría que el rey hace jugadas de ataque? Pero no. En este caso lo que hace es facilitar la columna G a su torre para que actúen en esa vertical y eliminar piezas defensivas del contrario. Quien jugó ahora torre B7, torre G1 y dama E7. Todo está dispuesto, la mesa está dispuesta para el ataque o el asalto definitivo y Alekhine hace ahora torre por G7. Es la hora de transformar la ventaja posicional en material, en ganancias materiales, comenzando con la eliminación de la defensa. Esta torre claramente tiene que ser capturada con rey por G7, torre G1, se incorpora al ataque la otra torre, rey H7 y ahora el golpe definitivo de Alekhine, caballo por F7. Con esto el negro abandonó, dimitió, se rindió, como usted quiera llamarlo, pero le dio el punto a Alekhine. ¿Qué pasa? Se está amenazando dama H6 mate, por lo tanto ese caballo hay que capturarlo. Hay dos formas de hacerlo. Una, dama por F7. La otra sería claramente con el alfil por F7, pero sigue alfil de 3. Este alfil ha dado una vuelta maravillosa que ha mortificado bastante en el ataque al rey contrario, quien tiene que jugar alfil G6, alfil por G6, rey H8 y dama H6. Después del rey G8 sigue el siguiente mate, alfil F7, jaque a la descubierta, un jaque doble, rey por F7 obligado, dama G6, rey F8 y dama G8 mate. Por lo tanto, después de dama por F7 sigue sencillamente alfil de 3 y las negras recibirán mate rápido a no ser que decidan entregar su dama en la casilla G6. Por lo tanto, aquí las negras, como dijimos, abandonaron tras el poderoso golpe caballo F7. Veamos ahora otra partida importante de este tema que estamos tratando. Fue jugada con las blancas por Nisowicz contra el gran jugador Leven Fish, un jugador de ataque. Es un ejemplo más del puesto de avanzada de un caballo en E5. Comenzó con una defensa francesa E4, E6, D4, D5 y Nisowicz juega su variante favorita, la variante del avance E5 y la cadena de peones rápidamente atacado con C5, C3, caballo C6, caballo F3 y F6. Este ataque a la cadena de peones debería ser sustituido por dama B6, que es la jugada más empleada. Pero vayamos a esta jugada que también ataca la cadena de peones y Nisowicz jugó alfil B5, eliminando de esta manera un caballo que ataca el centro. No vamos a entrar en detalles teóricos si esta jugada era mejor o aquella, puesto que lo que nos interesa de esta partida es el tema estratégico que se presenta en el mismo. Siguió alfil D7, enroque corto, dama B6. Nisowicz cumple con su plan estratégico de eliminar el caballo con alfil por C6 y B por C6. Y ahora E por F6. Su adversario completa el desarrollo con caballo F6. Ahora, debido a esto, las negras, con su estrategia de ataque a la cadena de peones y con esta última captura, han dejado la casilla E5 débil, que es rápidamente ocupada por el caballo, con lo que tienen un fuerte puesto avanzado en E5 y además debemos señalar que hay un peón atrasado en dicha columna en E6.
Levenfish continúa el desarrollo, alfil D6, D por C5 y alfil por C5. Aquí tal vez podríamos señalar que merecía atención capturar con la dama, impidiendo que las blancas refuercen el puesto avanzado de E5. Pero Levenfish, un jugador de ataque, quería presionar sobre esta diagonal para apuntar al enroque de las blancas. Ninsowish desarrolla su alfil a G5, dama D8, alfil por F6, dama por F6. La posición activa del caballo D5 dificulta al alfil de casillas blancas del negro. Sin embargo, en la actualidad el caballo no se siente muy seguro en E5. Por lo tanto, la tarea más urgente del blanco es consolidar firmemente la posición de su caballo y completar el desarrollo del flanco de dama lo más rápido posible. Pero primero jugó dama H5 jaque. Esto debilita las casillas negras del enroque, del posible enroque del adversario en un futuro. G6 y dama E2. Ahora el caballo de E5 está protegido por su dama, pero necesita refuerzo de peón y de pieza. Torre de 8 para poder realizar el enroque corto, tiempo que aprovecha el blanco para completar su desarrollo con caballo de 2, enroque corto, torre a E1, reforzando definitivamente con piezas el caballo de E5, torre F E8 y rey H1. Este movimiento facilita el avance del peón blanco a F4 al alejarse del ataque del alfil de C5, y con un peón en F4 el caballo de E5 se siente más seguro en ese puesto avanzado. Es decir, después de F4 se establece lo que se conoce como sobreprotección, sobreproteger el punto avanzado de E5. Alfil de 6, F4, sobreprotección como habíamos mencionado, C5, C4, y ahora las negras deciden, alfil F8, sacrificar un peón con la idea de activar sus alfiles, pero veremos qué pasa. C por D5 y alfil C8. Ellas tenían en cuenta que no podían jugar E por D5 y estaba en su mente el sacrificio del peón a causa del golpe caballo por D7 que gana material amplio para las blancas. Por lo tanto, decidieron continuar con el sacrificio de peón con alfil C8, caballo E4, ganando tiempos al atacar la dama. Esto es lo que se llama iniciativa para incorporar esta pieza al ataque. Dama G7 y D por E6. Las blancas también podrían devolver el peón con el avance de 6 para mantener los alfiles del contrario encerrados y cambiar el alfil de casillas negras manteniendo la posición de bloqueo después de alfil por D6, caballo por D6, torre por D6 y mantener este caballo en su puesto avanzado muy bueno contra el alfil malo del contrario. Pero prefirió Ninsowi, y con mucha razón, quedarse con el peón de ventaja jugando D por E6 con el objetivo de, luego de alfil por E6, dama A6, incorporar su dama al ataque del flanco de dama. Rey H8, torre D1, alfil G8 y B3. Los dos caballos contra dos alfiles. ¿Qué diferencias son las dotes de estas piezas opuestas en esta posición? Mientras que los alfiles de las negras languidecen, están inactivos en la última fila, los caballos centralizados son mucho más poderosos. Ahora el adversario intenta crear contrajuego en el centro con torre D4
para crear un peón pasado en esa casilla. Pero Ninsowish jugó torre por D4, C por D4 y dama A5, impidiendo que la torre vaya de 8 apoyando por detrás al peón de D4. Torre C8, intentando activarse, torre D1 y torre C2. Ninsowish, por sí o por no, le da un hueco a su rey para tener un escape en caso de cualquier actividad que se vaya a realizar. Dama B7, atacando al caballo de E4, pero este es defendido con torre por D4. Aquí vemos la importancia de este agujero, este escape que le ha dado el avance del peón al rey. Alfil C5, dama D8. Una combinación bien calculada por parte de Ninsowish, sacrificando la torre de D4, que no fue capturada, fue amenazada la dama ahora con el alfil. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, vamos a ver, alfil por D4, la dama se incorpora en esta diagonal amenazando tanto caballo F7 como caballo por G6 con un jaque doble con mate, debido al jaque doble. Tendría que ser defendido con dama G7, pero sigue caballo D6 con el siguiente caballo E8 amenazando la dama y despejándola de esa diagonal, con lo cual el rey estaría en un grave peligro. Después de la jugada alfil E7 atacando la dama, esta se retiró a D7. Bueno, si quieres cambiar, la desventaja material de las negras es muy grande y perderían inmediatamente esa posición. Por lo tanto, Levenfish decidió mantener la dama para mirar a la casilla con su dama F1 y amenazar mate. Pero Ninsowish le pone un tapón, un movimiento de protección impidiendo dama F1 y al mismo tiempo crea la amenaza dama D4, despeje de una casilla para la dama y crear un ataque fulminante contra el rey de las negras, quienes jugaron ahora alfil F8 para defender su monarca, pero caballo F7, alfil por F7 y dama por F7. Debido a la amenaza dama por C8 mate, la torre de D3 está defendida indirectamente. Torre C8 amenazando ahora la torre, pero esta se defiende del ataque y va a D7 amenazando dama por H7 mate. Aquí el negro abandonó igualmente debido a la amenaza inevitable en la séptima fila. Lo único que le resta sería dar un jaque en F1, pero después de rey H2 la posición es completamente para lo que hizo Levenfish, abandonar. Estas tres partidas son una gran reseña de la demostración impresionante de la creación y el refuerzo de un puesto de avanzada en el centro y su papel en la restricción de la actividad de las piezas del oponente. Espero que estas tres partidas, que ha sido un vídeo bastante largo, pero complemento del anterior que habíamos hecho en PowerPoint, les sea de gran utilidad. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.